Hola, mi nombre es Tabata Panizo y soy Brand Manager de Boomerang Selecta. Las que más se manejan son entrevistas por competencias, es la empresa de acuerdo a las competencias que maneje de manera interna, y las que se manejen acorde a la posición es que va a asumir ciertos filtros para poder ver si es que el candidato hace match con las competencias de ellos como organización y en las posiciones específicas. Por ejemplo, podríamos tener una empresa que valore mucho lo que es el trabajo en equipo, lo que es la iniciativa, lo que es la proactividad, pero si está necesitando un jefe para determinada área, adicionalmente a esas competencias, va a medir probablemente lo que es liderazgo. Esas son las competencias blandas, ¿no?, que podemos ir encontrando. Sin embargo, también van a haber entrevistas que sean más direccionadas a las habilidades duras, ¿no? Como por ejemplo, si es que conocen tal o cual sistema, entrevistas en las cuales se hable netamente de un lenguaje que solamente va a manejar aquellas personas que manejen el tecnicismo y que realmente hayan tenido experiencia en eso. Lo que pasa es que generalmente cuando vemos el tema de habilidades duras, muchas veces eso lo podemos sacar en los mismos requisitos, ¿no? Por ejemplo, en Boomerang tenemos un filtro donde se pueden hacer preguntas adicionales al CV, y generalmente este filtro de preguntas nos va a servir para poder ver cuál es el manejo o cuál es el nivel que tienen de ciertas habilidades duras, ¿no? Imaginemos si es que es una persona que tiene que ver con el tema de créditos, con una entidad de créditos, podemos ver cuál es el nivel de facturación que está acostumbrado a negociar, ¿no?, etcétera. Diferentes tipos de preguntas que vayan relacionados al tema técnico. Y vamos a hacer match en el momento que la persona lo va a entrevistar, ¿no?, directamente. Además de lo que son las pruebas, que nos va a dar cierta idea de cómo es la persona. Y en ese momento, en la entrevista por competencia, el entrevistador va a tratar de que haga un match completo, ¿no?, de ver de que las habilidades duras sean acordes a las habilidades blandas. Lo que pasa es que la mayoría de plataformas lo que te van a brindar es un portal para que tú puedas postear tu currículum, ¿no?, para que puedas postular a una empresa. Sin embargo, esta plataforma no va a determinar cuáles son tus habilidades. Por lo general, tendría que haber un estudio mucho más profundo para poder determinar las habilidades blandas. Hay una controversia porque, si bien es cierto, vamos avanzando con los temas de tecnología e incluso podemos tener entrevistas que son vía internet y nos pueden facilitar de repente en un proceso de selección porque ahorramos tiempos, los tiempos del candidato. Si es que estamos haciendo hunting y la persona está trabajando, no tiene que transportarse físicamente, podemos avanzar más rápido, pero siempre va a ser necesario que haya ese contacto humano, ya sea de repente vía internet o un face to face. La entrevista siempre va a ocupar el 50% de posibilidades de que la persona ocupe o no el puesto. Es por eso que esta parte de la entrevista no es reemplazable. Podríamos reemplazar o sustituir pruebas. Es más, podríamos considerar incluso hasta de repente en lugar de pruebas ciertos cuestionarios, pero la parte de la entrevista no es sustituible. Entonces, si es que hablamos de una plataforma que me diga, voy a evaluar y te voy a decir cuáles son las competencias que tienes, sí, nos va a ayudar como parte del proceso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos viendo lo que es reclutamiento y selección, les hacemos una entrevista a profundidad a las personas. Además vemos los que son diferentes filtros, cómo es que han salido en ciertas pruebas, medimos el tema de competencias, pero las competencias no solamente las vamos a medir por pruebas. O sea, después de la entrevista, el psicólogo va a determinar cuál es el nivel de la competencia, ¿no? Y recién en ese momento es que nosotros le decimos a la empresa, mira, tal persona o tal grupo de personas dentro de esta terna sobresale más en tal competencia, en tal otra, cuál está por desarrollar, pero así como que algo que sea inmediato, donde de repente tú pongas
ciertas respuestas verdadero o falso y que puedan medir la competencia, eso no se puede y es muy difícil de que se pueda porque existe la parte de falsear ciertas competencias, ¿no? O sea, si es que yo me mido por un tema de qué es lo que desea la sociedad o qué es lo que se desea por un puesto, yo puedo leerme perfectamente un perfil y orientar mis respuestas hacia eso. Entonces, dentro de un test, ¿no? Vamos a contestar y podría haber la posibilidad de querer falsear eso. En cambio, en una entrevista es más difícil porque es una pregunta-respuesta y la persona que te está preguntando va a saber orientar bien las preguntas de acuerdo a la posición y a las cosas que han pasado, a la casuística. Entonces va a ser mucho más difícil, por ahí va a haber algo que no va a terminar de cuadrar y es lo que la persona finalmente cuando te está entrevistando dice: sí, me ha dicho todo bien, pero hay algo que no termina de hacer match, ¿no? Entonces, si es que hablamos de una herramienta que me mida las competencias exactamente, lo mejor es la entrevista. Bueno, a mí me parece que es un complemento, más aún de que ahora a veces entrevistamos a personas que están en otros países. Entonces es bastante idóneo para, como les decía, poder avanzar con ciertos tiempos. Por ejemplo, para algunas posiciones trabajamos con coach que están en Estados Unidos, en Miami. ¿Por qué? Porque necesitamos de repente validar el nivel de inglés. Y se les hace las entrevistas vía Skype. Es más, nosotros contamos con un software en Boomerang, que es Hiring Room, que nos permite tener las grabaciones de las videoentrevistas. Y algunas empresas lo consideran como un valor agregado, porque muchas consultoras pasan la parte de lo que es entrevistas, pero ellos no tienen ningún registro. En cambio, con el tema de las videoentrevistas, lo que te va a permitir es tener un registro de las posiciones que han pasado, ¿no? No sé si presenciales, pero creo que siempre va a haber una entrevista, ya sea por internet o de manera presencial. Siempre el contacto presencial es mucho más rico, pero también tenemos que tener en cuenta de que estamos en un mundo cada vez más ágil, más tecnológico, donde al final lo más valioso es el tiempo. Entonces, entre pasar una entrevista físicamente y de repente poderlo hacer en un clic, ¿no? y poder ahorrar tiempos en transportarnos, más aún ahora con el tráfico que tenemos en Lima. Entonces, muchos postulantes prefieren esto. Ahora, las entrevistas vía internet a veces van orientados a ciertos postulantes porque hay otros postulantes que aún no están muy inmersos a tecnología. Yo creo que este grupo que no está muy inmerso en tecnología, que pueden ser de repente posiciones más operarias, sí en un corto plazo van a poder manejarla mucho mejor y va a ser algo que nos va a facilitar poder terminar procesos de selección mucho más rápido, ¿no? Lo que tiene un poquito la generación millennial, cuando he entrevistado de repente diferentes empresas, lo que les gusta a muchos es que los millennials pueden aprender muy rápido, pero como aprenden muy rápido, a veces puede tender o se han hecho algunas personas la imagen de que así como aprenden rápido, se aburren rápido. Entonces, la idea es que cuando van a una entrevista, realmente evalúen bien los valores de la empresa y puedan estar seguros de que quieren estar y quieren pertenecer a esa empresa, no medio año, no unos meses, no un año, sino al menos unos 3 años, ¿no? O sea, pensar que voy a ir a esa empresa y voy a aprender todo lo que pueda, ¿no? Porque a veces me ha pasado que en entrevistas les pregunto, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cómo te ves de acá a tantos años? Y se ven en algo totalmente distinto. Entonces, este tema de repente querer aprender varias cosas, el experimentar diferentes cosas, puede ser de que en ocasiones para ciertas empresas pueda ser como que un riesgo y preferir una generación después, ¿no? Una generación antes, mejor dicho. Sin embargo, también hay otros valores agregados. Ahora de que estamos con todo ese tema de tecnología, muchas empresas prefieren los millennials porque son mucho más rápidos, ya han crecido con todo este tema de la tecnología y del internet. Entonces, es poder enfocarnos bien en esta fortaleza que tienen y de repente esta oportunidad de mejora, poder hacer un mejor match y al momento de presentarnos a una entrevista estar más seguro de lo que queremos para poder transmitir qué es lo que queremos. Es importante de que
antes de ir a una entrevista podamos sincerarnos con nosotros mismos y generar un plan de acción, conocer nuestra marca personal, el saber qué es lo que queremos, el saber cómo es que nos vemos de acá a tantos años, para no ir a una empresa o presentarnos como que estoy yendo y de repente dar esa impresión de que me llaman en un par de meses o me llama otra empresa mejor y me voy a ir, ¿no? No demos esa imagen porque estamos vendiendo todo el tiempo nuestra marca personal y puede ser que la persona que te ha entrevistado ese día en otro momento esté en otra empresa, porque recursos humanos es un sector muy pequeño, y que se acuerde de la imagen que le has dado en esa entrevista y que ya no te considere atractivo para esa posición porque de repente piensa, uy, esta persona es muy voluble, ¿no? Entonces yo creo que primero estar seguro de qué es lo que se quiere y luego enfocarse en sus fortalezas, enfocarse en sus oportunidades de mejora, y en el momento que se hace la entrevista, cuando se habla de las oportunidades de mejora, recordar realmente alguna cosa en la que se haya fallado, alguna experiencia, porque el típico perfeccionismo a veces ya no se considera, ¿no? Te dicen cuál de repente consideras que es oportunidad de mejora y dices, ay, el ser muy perfeccionista. Entonces, todos los que estamos del otro lado decimos, bueno, como que si fuera, no me quieres decir realmente cuál es tu oportunidad de mejora. Entonces, es mostrarte como una persona real, el poder decirnos cuál es la oportunidad que tienes o cuál es, qué es lo que tienes que mejorar, y comentarnos alguna experiencia de que tenías esto, sin embargo, lo has estado trabajando y en este momento ya no está a este nivel, sino se ha ido mejorando de esta forma, y cuál es tu plan de acción para que en tanto tiempo esto que podría ser una dificultad se convierta también en una fortaleza y puedas aprender, puedas ayudar a otras personas a que aprendan cómo voltearle la tortilla a esto, ¿no? Algo que podía ser difícil, asumir el reto y hacerlo como parte de un aprendizaje experiencial, ¿no? Es eso, es presentarse con un buen CV, no improvisarlo. Si estamos viendo una empresa, averiguar qué empresa es, el rubro, si es que es una transnacional, en qué países está. Si podemos averiguar de quién nos va a entrevistar, sería incluso muchísimo mejor, no por un tema de invadir, ¿no?, el espacio profesional, sino para saber de repente si tenemos algo en común, de repente ha estado en alguna empresa donde nosotros hemos estado antes, o tenemos a alguien en común que nos pueda comentar un poquito más de cerca qué es lo que valoran realmente en esa empresa. Algunas personas me dicen, como estoy en Boomerang, mira, en tal empresa tal me han llamado, pero yo quiero saber cómo es el clima laboral, cómo miden acá esto, cómo miden acá lo otro. Bueno, yo trato de mantenerme reservada siempre, ¿no? Pero pueden tener ciertas luces de cómo, si es que realmente el acceder a tal entrevista es lo que ellos quieren o está dentro de la línea de carrera que ellos quieren, ¿no? Entonces, tratar de recabar la mayor cantidad de información que se pueda acerca de la empresa donde estamos yendo, estar seguros de que el CV que estamos llevando es bueno, y cuando nos pidan presentarnos, poder presentarnos de forma concreta y abarcar cada uno de los puntos del currículum que estamos colocando. No colocar puntos que no tienen nada que ver con la carrera a la que estamos yendo, ¿no? Podemos colocarlo de repente como voluntariados o cosas, pero que no ocupen gran parte del CV, ¿no? Porque estamos yendo en busca de algo, no distorsionarnos. Bueno, tratar de no estar nerviosos, tratar de estar seguros y demostrar, ¿no?, quiénes somos. Les comento que Boomerang.com, que el portal de empleos más famoso del Perú, ha lanzado una nueva unidad que es Boomerang Selecta, además de Boomerang Empleabilidad y Boomerang Capacitación. En Boomerang Selecta nos dedicamos a lo que es el reclutamiento y selección del talento. Y bueno, trabajamos con muchos de nuestros clientes ayudándolos a llevar todo su proceso de selección de inicio a fin. El proceso concluye cuando les presentamos las ternas. En el caso de Boomerang Capacitación es trabajar con el entrenamiento y coaching de las habilidades blandas. Y con Boomerang Empleabilidad trabajamos con el usuario final, con el candidato que de repente ha ido a alguna entrevista y no lo han vuelto a llamar, con el candidato que está buscando enviar su CV y que postula a través de diferentes plataformas y no encuentra de repente un puesto similar, ¿no? Con los candidatos que también están
un poquito más allá de la media de la edad, que supuestamente es la más recomendada para postular, con millennials, con diferentes personas que lo que están buscando es poder reinsertarse laboralmente. ¿De qué trata Boomerang Empleabilidad? Es una preparación, es un entrenamiento en el cual vamos a revisar lo que es su CV, vamos a revisar cómo es que están en diferentes portales, como por ejemplo el de nosotros, también lo que es LinkedIn, y vemos de que esté realmente en vanguardia, que pueda competir con otras personas, que pueda ser atractivo para quienes lo leen, para las empresas, para los usuarios finales. Para el decisor, para el que está llevando el proceso de selección. Vemos también, realizan ellos una entrevista y realizan pruebas psicológicas y referencias laborales. Con todo eso, nosotros vamos a saber cómo es que están o cuál es la mirada que pueden tener otras empresas cuando se han presentado en diferentes procesos de selección. Finalmente, un psicólogo les da el coach o la retroalimentación de cómo es que les ha ido en este proceso de selección y si son realmente destacables, si destacan dentro del promedio, nosotros los recomendamos con nuestros clientes. Ya puedes entrar a boomerang.com, donde vas a encontrar banners donde te dicen si estás cansado de enviar CVs y que no te llamen. Le das clic y ahí vas a encontrar diferentes tarifas de acuerdo al paquete que escojas. Otra cosa muy importante es que generalmente cuando uno va a diferentes empresas o cuando uno tiene una entrevista telefónica, nunca te dicen o muy pocas veces te dicen por qué no has continuado en el proceso o por qué no te están volviendo a llamar. Debería ser una buena práctica, pero se convierte en una mala práctica porque muchos lo dejan de hacer por la cuestión del tiempo, ¿no? Estás viendo un proceso, otro proceso, y a veces no es de que no quieras, sino es que te falta el tiempo y lo postergas, ¿no? Porque tenemos que terminar con otros KPIs. Entonces lo que hace Boomerang es justamente poder darte esas respuestas, ¿no? Porque a veces no te llamaron y luego vas a la siguiente entrevista y vas más nervioso que a la anterior, porque ya piensas que probablemente se va a repetir el patrón y tampoco te van a llamar. Entonces vemos acá cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, qué debes de mejorar y te ayudamos a poder reempoderarte y que vayas a tu siguiente proceso de selección sabiendo realmente cuál es tu valía, cuáles son tus fortalezas y también qué cosas debes de mejorar. Pueden ubicarme también directamente llamando al 977-607-254, donde vemos todo, este número es para ver todo el tema de empleabilidad, ¿no? Si tuvieran de repente alguna consulta con su CV o si quisieran matricularse para empezar a entrenar ciertas habilidades blandas, a poder repotencializar el tema de su CV y todo lo que comprende el poder afrontar un proceso de selección. Sí pueden entrar, como les dije, a Boomerang, ahí se pueden registrar haciendo clic en cualquiera de los banners de empleabilidad, donde está el eslogan de cansado de enviar CVs y que no te llamen. Pueden escribirnos también a tpanizo@boomerang.com.